Hoy vamos a empezar el capítulo 25 del tercer canto del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Capítulo 25 del tercer canto del Srimad Bhagavatam, las glorias del servicio devocional. Ayer terminamos el capítulo 24. Kardama Muni ya tiene las bendiciones del Señor Supremo y Haribol Triadish, Haribol Mataji, reverencias. Hare Krishna, reverencias. Y entonces Kapiladeva le da las bendiciones ya para que se retire al bosque en su peregrinaje, en su conexión con el Señor Supremo. Y ahora aquí Kapiladeva ya va a instruir a su madre de Bajuti. Vamos a leer una introducción del capítulo. Mapa sistemático del Srimad Bhagavatam 3.25. El capítulo 25 del tercer canto del Srimad Bhagavatam constituye la piedra angular de la arquitectura teológica del pensamiento védico. Representa el punto de inflexión donde la metafísica analítica se transmuta en una metodología aplicada, el Bhakti Yoga. La idea central de ese tratado es la transferencia técnica del apego del plano de la materia fenoménica al espíritu eterno, mientras que el hilo conductor se manifiesta en el diálogo pedagógico entre el señor Kapila y su madre Devahuti. Este intercambio no es meramente una narrativa filial, sino un protocolo sistemático de la relación maestro-discípulo, diseñado para reorientar la conciencia desde el agotamiento material hacia la plenitud trascendental. Este fundamento teórico actúa como el motor que impulsa la transformación del individuo, estableciendo que la autorrealización no es una abstracción, sino un estado de actividad pura y alineada con la fuente original. Esta es una introducción de mi profesor sobre este capítulo que da énfasis sobre la relación de guru-discípulo que tiene Kapila Deva con su madre Devahuti. También es interesante ver la expresión con la fuente original. Ahora cuando predicamos en universidades, centro de yoga, etcétera, preferimos usar esas expresiones para definir a Krishna, para definir a Dios. Son expresiones más universales que conectan más a las personas. Hablar de la fuente original y así. Entonces, no sé si hay comentarios o preguntas. Y si no, vamos a comenzar. Esa es más o menos la explicación de lo que ahorita compartiste, Divya. Buenos días. Buenos días, Sri Raghunath. Si esa es la introducción al capítulo 25, porque sí, el capítulo 25, las glorias del servicio devocional, empiezan las instrucciones de Kapila Deva a su madre Devahuti en una relación de guru-discípulo. Muchas Ks, Kardama, Kapila. Sí, Kasyapa, ¿verdad? Se confunde uno. Ahora estamos Kapila. Kardama Muni ya se fue en su conexión personal con el Señor. Kapila es el hijo de Devahuti.
y su gurú y es una expansión de Krishna mismo. Muy bien. Karuna va a leer, Triadish, voluntarios, siempre listos. Hare Krishna, reverencia, buen día. Buen día. Lo puedo empezar si quieren. Sí, sí, sí. Bueno, capítulo 25, las glorias del servicio devocional. Texto 1. Sri Saunaka dijo, aunque la suprema personalidad de Dios es innaciente, nació como Kapila Muni por medio de su potencia interna. Descendió para diseminar conocimiento trascendental en beneficio de toda la raza humana. Significado. La palabra Atma Prajñaptaye significa que el Señor desciende para beneficiar a la raza humana dándole conocimiento trascendental. Las necesidades materiales quedan completamente cubiertas con el conocimiento que se da en las escrituras védicas, que ofrecen un plan para vivir bien y elevarse gradualmente al nivel de Sattva Guna, la modalidad de la bondad. Cuando una persona alcanza este nivel de Sattva Guna, su conocimiento se expande. En el nivel de la pasión no hay conocimiento, pues la pasión es un ímpetu por disfrutar de beneficios materiales. En el nivel de la ignorancia no hay ni conocimiento ni disfrute, sino simplemente una vida casi como la de los animales. La finalidad de los Vedas es elevarnos de la modalidad de la ignorancia al nivel de la bondad. Cuando estamos influenciados por la modalidad de la bondad, podemos entender el conocimiento del yo, el conocimiento trascendental. Esa clase de conocimiento no la puede apreciar un hombre común, de ahí la necesidad de una sucesión discipular. Ese conocimiento lo exponen o bien la suprema personalidad de Dios en persona o bien su devoto genuino. Saunaka Muni afirma aquí también que Kapila, la encarnación de la suprema personalidad de Dios, nació o apareció simplemente para diseminar el conocimiento trascendental, entender que no somos materia sino almas espirituales, Aham Brahmasmi, yo por naturaleza soy Brahman, no es suficiente para entender el yo y sus actividades. Las actividades deben corresponder al plano Brahman. El conocimiento de esas actividades lo explica directamente la suprema personalidad de Dios. Ese conocimiento trascendental puede apreciarlo los seres humanos, pero no los animales, como se indica claramente aquí con la palabra Nrinam para los seres humanos. Los seres humanos deben llevar una vida regulada. También los animales, de un modo natural, tienen regulaciones, pero no es esa la vida regulada que escriben las escrituras o las autoridades védicas. El conocimiento trascendental solo se puede entender cuando se lleva una vida regulada de acuerdo con los Vedas. Saunaka, Saunaka Rishi es el que representa a los sabios, se recuerdan, y que hace las preguntas a Sutta Goswami. Siempre hace como el punto de reflexión. Y aquí vemos que descendió Kapiladeva. Bueno, la suprema personalidad de Dios es innaciente, nació como Kapila ni por medio de su potencia interna. Entonces descendió para diseminar el conocimiento para beneficio de toda la raza humana. Es un conocimiento, no es un conocimiento exclusivo. Por eso Srila Prabhupada vino a traernos esta literatura que a veces pensaban los brahmanas que era solo para brahmanas o para casta brahmínica, pero aquí una y otra vez, desde el comienzo del Srimad Bhagavatam, se explica que este conocimiento es para toda la raza humana, ¿no? Y de hecho Kapila Muni vino a impartirlo
a su madre, a una mujer, significa que también las mujeres son muy inteligentes. Pero claro, aquí, según podemos ver, la misión de diseminar el conocimiento, claro, la modalidad de la bondad. Y el conocimiento se expande cuando nos situamos en la bondad. Y para situarnos en la bondad tenemos que tener una vida regulada. Si no, ese conocimiento no nos va a llegar si no nos elevamos a la bondad. Y para elevarnos a la bondad debemos de dejar el descontrol de los sentidos. ¿Cómo ves, Karuna? Bueno, me imagino que la modalidad de la bondad debe ser increíble y que sí, que la pasión, ¿no es cierto? Si uno va muy deprisa por la carretera, este, no, se pierde casi todo el paisaje, ¿no? A veces llevamos un biorritmo no muy natural, más aquí la bondad se refiere a la regulación, no a la velocidad, sino a como uno, el centro de las actividades de uno, ¿no? Si todo orbita alrededor de Krishna, todo lo que uno hace, todo lo que uno come, o regale, o caridad que dé, ¿no? Si está Krishna en el centro, este, y aprovecha bien el tiempo, como Bhaktivinoda Thakur, en algún momento todo se va a ir revelando, ¿no? Por la misericordia del Maestro Espiritual. No sé, dinos tú, Lidia, cómo es la bondad. Sí, así como tal cual la describiste, donde el servicio devocional está en el centro y no está, como mencionamos, ¿no? El afán del descontrol de los sentidos, pero va más allá, ¿no? De este plano material y bueno, eventualmente después también de la bondad material, como dice Karuna, de que ponemos al Señor Supremo en el centro y el servicio a Dios y a sus devotos. Entonces, de esa manera el conocimiento se empieza a expandir. No sé ustedes, pero yo también veo mucha diferencia de cuando empecé a leer las escrituras y después poco a poco a través del servicio devocional y la buena asociación, cada vez uno se va expandiendo el conocimiento, ¿no? Poco a poco. Texto 2. Texto, texto 2. Saunaka continuó. No hay nadie más que posea más conocimiento que el Señor. Nadie es más digno de adoración ni más avanzado en el yoga que Él. Por lo tanto, Él es el maestro de los Vedas y escuchar constantemente hablar de Él es el verdadero placer de los sentidos. Significado. En el Bhagavad Gita se afirma que nadie puede ser igual ni más grande que la suprema personalidad de Dios. Esto se confirma también en los Vedas. Eko Bahunam Yo Vidadhati Kaman. Él es la entidad viviente suprema y abastece a todas las demás entidades vivientes de lo que necesitan. De modo que todas las demás entidades vivientes, tanto Vishnu Tattvas como Shiva Tattvas, están subordinadas a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Aquí se confirma la misma idea. Na hi asya varsmanaha pumsam. De entre las entidades vivientes, nadie puede superar a la persona suprema, porque no hay nadie más rico, más famoso, más fuerte, más hermoso, más sabio ni más renunciado que él. Estas cualidades hacen que él sea el Dios supremo, la causa de todas las causas. Los yogis están muy orgullosos de sus maravillosas proezas,
pero nadie puede compararse con la suprema personalidad de Dios. Todo aquel que esté en contacto con el Señor Supremo es un yogi de primera categoría. Quizás los devotos no sean tan poderosos como el Señor Supremo, pero por estar en constante contacto con Él, se vuelven prácticamente como el propio Señor. A veces hay devotos que manifiestan más poder que el Señor. Por supuesto, se trata de una concesión de su parte. Aquí se utiliza también la palabra Varim Naha, que significa el yogi más digno de adoración. Escuchar acerca de Krishna es el verdadero placer de los sentidos. Por eso se le llama Govinda, pues con sus palabras, sus enseñanzas, sus instrucciones, con todo lo que se relaciona con él, da placer a los sentidos. Todas sus instrucciones vienen del plano trascendental y, por ser absolutas, no son diferentes de él. Escuchar acerca de Krishna o de sus expansiones o las expansiones plenarias como Kapila da un gran placer a los sentidos. El Bhagavad Gita se puede leer o escuchar muchas veces, pero como da un gran placer, cuanto más se lee, más se quiere leer y entender lo que dice, y en cada ocasión se obtiene mayor iluminación. Esa es la naturaleza del mensaje trascendental. En el Srimad Bhagavatam también encontramos esa misma felicidad trascendental. Cuanto más escuchamos y cantamos las glorias del Señor, más felices somos. Cierto, ¿no? A veces nos enganchamos hablando de política, de situaciones extrañas, y de ahí nos quedamos todos medio amargados. Nos quedamos un poco ahí en la mental cuando hablamos de muchas cosas materiales, o de negocio, o de esto, de aquello. Pero los temas trascendentales nos elevan, nos expanden y nos ponen en otra dimensión. Por eso es tan importante ahora que llega, mañana llega, no llega hoy, ¿verdad? Dhamantari Swami, los maestros, las maestras, siempre están en otra dimensión ellos, ¿no? Siempre tratan de ver todo relacionado con el servicio. Entonces nos elevan también a esa dimensión y sentimos cuando se van, como que sentimos la diferencia, ¿no? Cuando llegan y cuando se van, inmediatamente sentimos la diferencia. Mientras leía sobre que a veces Krishna es más misericordioso que los, no, los devotos a veces son más misericordiosos de Krishna. Me recordé en la cocina el otro día, estamos ahí con estaba Draupadi, Ananda Lakshman, Joan, y vemos como en Vaikunta ese tema de que sus devotos tienen casi la misma forma que el señor Narayan. Entonces estuvimos mencionando, increíble, ¿no? Porque cualquiera quisiera tener su forma única de cuatro brazos, de tan poderoso, y él dice, no, mejor que mis devotos sean también así, como que es muy desapegado realmente el señor Krishna. Quiere compartir todo, mismo su aspecto majestuoso. Ok. Punto 3. Por lo tanto, ten la bondad de relatar con precisión todas las actividades y pasatiempos de la personalidad de Dios, que está plenamente satisfecho en sí mismo y que realiza todas esas actividades por medio de su potencia interna. Significado. La palabra Anukirtaya es muy significativa. Anukirtaya quiere decir atenerse a la descripción. No crear con la mente una descripción inventada, sino atenerse. Saunaka Rishi rogó a Sutta Goswami que relatase lo que verdaderamente había escuchado de su maestro espiritual, Sukadeva Goswami, acerca de los pasatiempos trascendentales que el Señor manifestó por medio de su energía interna. Bhagavan,
La suprema personalidad de Dios no tiene cuerpo material, pero puede adoptar cualquier tipo de cuerpo por su voluntad suprema. Esto lo hace posible su energía interna. Acá estaba ladrando la perrita Maja. Si ustedes quieren leer, porque es medio molesto. Si ¿Cómo? no, sí. Hay una perrita ladrando acá en el parque. Si quieren, sigo leyendo. Si no, Ah, no se escucha, ¿eh? bueno. La perrita no. Texto 4. Shri Sutta Goswami dijo: el muy poderoso sabio Maitreya era amigo de Vyasadeva. Animado y complacido con la pregunta de Vidura sobre el conocimiento trascendental, Maitreya respondió con las siguientes palabras. Significado: el intercambio de preguntas y respuestas resulta muy satisfactorio cuando el que pregunta tiene una curiosidad genuina y el que responde es autorizado. Aquí se dice que Maitreya es un poderoso sabio y en consecuencia también se usa la palabra Bhagavan. Este tratamiento no solo se puede aplicar a la suprema personalidad de Dios, sino también a todo aquel que sea prácticamente tan poderoso como el Señor Supremo. Maitreya recibe el tratamiento de Bhagavan debido a su gran avance espiritual. Era amigo personal de Dvaipayana Vyasadeva, una encarnación literaria del Señor. Maitreya estaba muy complacido con las preguntas de Vidura porque eran propias de un devoto genuino y avanzado y por tanto se sentía animado a responder. Cuando devotos de la misma mentalidad conversan sobre temas trascendentales, las preguntas y respuestas son muy fructíferas e inspiradoras. Yo me recuerdo que ayer Pepe decía muchos nombres, sí, muchos diálogos, conversaciones entre los sabios, pero lo importante es quedarnos con la esencia, ¿no? Texto 5. Maitreya dijo: cuando Kardama partió hacia el bosque, el señor Kapila se quedó en la ribera del Bindu Sarovara para complacer a su madre Devahuti. Significado: cuando el padre está ausente, el deber del hijo mayor es cuidar de su madre y servirla lo mejor que pueda, de modo que no sufra por estar separada de su esposo. Por su parte, el deber del esposo es abandonar el hogar tan pronto como tenga un hijo ya mayor que pueda cuidar de la esposa y de los asuntos familiares. Así es el sistema védico de vida familiar. No se debe permanecer implicado continuamente en asuntos familiares hasta el momento de la muerte. El esposo debe irse y uno de sus hijos mayores puede cuidar de los asuntos familiares y de la esposa. Texto 6. ¿Comentarios? O- Ah, Ya sí, estuvimos analizando este tema, ¿no? También que Srila era, Prabhupada lo explicó. que era otro tiempo, ¿no? Otro tiempo, sí. Texto 6. Una vez Kapila, que podía mostrar a su madre la meta final de la verdad absoluta, estaba plácidamente sentado ante ella, y Devahuti, recordando las palabras de Brahma, empezó a hacerle preguntas. Devahuti dijo: mi señor, estoy hastiada de que los sentidos materiales me agiten, pues por culpa de esa agitación de los sentidos he caído en el abismo de la ignorancia. Significado: aquí es significativa la palabra asat indriya darshanat. Asat quiere decir no permanente, temporal, e indriya significa sentidos. De modo que asat indriya darshanat quiere decir
de ser agitada por los sentidos temporales del cuerpo material. Al ir pasando por diferentes especies de existencia corporal material, a veces en un cuerpo humano, a veces en un cuerpo animal, también van cambiando las cosas en que se ocupan nuestros sentidos materiales. Todo lo que cambia se dice que es temporal, asat. Debemos saber que, además de estos sentidos temporales, tenemos unos sentidos permanentes que ahora están cubiertos por el cuerpo material. Los sentidos permanentes, al estar contaminados por la materia, no actúan apropiadamente, de modo que para realizar servicio devocional, los sentidos deben estar libres de esa contaminación. Cuando los sentidos están completamente libres de contaminación y actúan en el estado puro de conciencia de Krishna sin mezclas, alcanzamos el plano de Sat Indriya, de las actividades eternas de los sentidos. Las actividades eternas de los sentidos reciben el nombre de servicio devocional, mientras que las actividades temporales de los sentidos reciben el nombre de complacencia de los sentidos. A no ser que uno se canse de la complacencia material de los sentidos, no tendrá la oportunidad de escuchar mensajes trascendentales de alguien como Kapila. Devahuti dijo que ya estaba cansada. Ahora que su esposo había abandonado el hogar, quería consolarse escuchando las instrucciones del señor Kapila. El cansancio del disfrute de los sentidos. Ujú. Había una analogía que compartió una vez su santidad de Mambrita Swami Ujú. y comparó el mundo material como un parque de diversiones, ¿no? Entonces la entidad viviente o la persona tiene un montón de tickets para ir a las diferentes atracciones, entonces pasa por la montaña rusa, pasa por este juego, el de las tacitas, los autitos chocadores, y pasa casi por todos, pero va llegando la noche, ¿no? Y la persona ya, en algún momento ya se hastía del parque de diversiones y ya se quiere volver a casa, dijo. Me gustó mucho esa analogía. Sí, es verdad, tal cual. Es como, sí, nuestra vida es como una película dirigida por la ilusión. Y si uno no se cansa de la película, por eso como mencionamos, si estamos con personas súper enganchadas en la película que todo el tiempo hablan de temas mundanos, yo veo que a veces salgo con clientes y nos ponemos a hablar y todo, pero cuando los temas son materiales uno se aburre como nada y ya después de un rato, ¿verdad? Que el gimnasio, que la dieta, que la salud, que todo basado en temas relacionados con el cuerpo, después de un rato como que uno, por compromiso se queda uno, pero no es que... Entonces, Devahuti estaba en el punto ideal de que también ya, así como Kardama Muni había ya satisfecho sus necesidades, ¿no? Él se dirigió al bosque, ella estaba lista para recibir este conocimiento tan profundo. Eso. Divya, yo quería preguntarte, por favor, de estos sentidos que no son los materiales, que son los sentidos permanentes de los que se refiere Srila Prabhupada, que dice que ahora están cubiertos por el cuerpo material. ¿A qué sentidos permanentes se refiere? ¿Sabes? Son nuestro mismo sentido, pero espiritualizados, cuando usamos nuestros sentidos para el Señor Supremo. Sí, por eso se dice, hay que tomar la rienda de los sentidos, no matar a los caballos. Pero es cierto, lo habíamos leído de cómo nuestros sentidos no se aniquilan, pero se transforman y se usan para el placer de Krishna. Por eso Exacto. Krishna es el controlador de los sentidos.
¿cómo es su nombre en sánscrito bueno, de todas maneras es Hrishikesha. eso, él es el Rishi que Jesús nos purifica los sentidos para que lo ocupemos con él, ¿no? Mm. Claro. ¿Todo Ocho. bien? ¿Alguien quiere Ah, leer? No, nos gusta cómo lees, Karuna, síguenos. ok, bueno. Texto 8. Señoría, tú eres mi único medio para escapar de la región más oscura de la ignorancia, pues eres mi ojo trascendental que, únicamente por tu misericordia, he obtenido después de muchos, muchos nacimientos. Significado. Este verso es muy instructivo porque muestra la relación entre el maestro espiritual y el discípulo. El discípulo, el alma condicionada, ha sido puesto en la región más oscura de la ignorancia y, como consecuencia, se enreda en la existencia material de la complacencia de los sentidos. Es muy difícil salir de ese enredo y conseguir la libertad, pero si somos lo bastante afortunados como para entrar en contacto con un maestro espiritual como Kapila Muni o su representante, por su gracia podremos liberarnos del fango de la ignorancia. Por esa razón, el discípulo adora al maestro espiritual, pues él le ilumina con la antorcha del conocimiento y le libera del fango de la ignorancia. La palabra paragam es muy significativa. Se refiere a aquel que puede llevar al discípulo al otro lado. Este lado es la vida condicionada, el otro lado, la vida de libertad. El maestro espiritual lleva al discípulo al otro lado, abriéndole los ojos con el conocimiento. Sufrimos solamente por ignorancia. La instrucción del maestro espiritual disipa la oscuridad de la ignorancia y de esa manera el discípulo se capacita para cruzar al lado de la libertad. En el Bhagavad Gita se afirma que después de muchísimos nacimientos, la persona se entrega a la suprema personalidad de Dios. De la misma Mm. manera, si después de muchísimos nacimientos uno puede encontrar un maestro espiritual genuino y entregarse a ese representante fidedigno de Krishna, puede ser conducido al lado de la luz. Entonces, cuando nos cansamos de la película de este mundo, con sinceridad se manifiesta un maestro espiritual genuino. Por eso tenemos tanto agradecimiento y por eso en el Bhagavad Gita, ¿verdad? En todas las escrituras se da una énfasis primordial en que tengamos una guía o muchas guías incluso. Puede ser un maestro iniciador y muchas devotos y devotas que nos guían en el camino, porque si no, nuestro ego, nuestra mente van a seguir deambulando. Ujú. Solo hay que Como, tomar en cuenta una cosa, y eso sí. también lo ha dicho mi guru y lo ha dicho tu guru, Divya, Ujú. es que la palabra del guru, o sea, la orden del guru, o sea, no se debe distorsionar con algún otro, o sea, con un shiksha guru, o sea, no se debe de contraponer. Ah, sí. Ujú. Claro, ese Y está en el porque a curso veces de dicen, ay, me discípulo. gusta más lo que el shiksha guru dice y voy a seguir al shiksha guru mejor que al diksha guru, que al guru iniciador. Ujú. Nomás era un paréntesis para que no se confunda. Sí, está muy bien, Ujú. Draupadi. De hecho, todo tiene que estar alineado con Srila Prabhupada, incluso. Mismo nuestro maestro espiritual tiene que estar alineado con nuestro acharya Srila Prabhupada
y toda la sucesión discipular, ¿verdad? Y podemos tener varios guías. Por ejemplo, tengo unos hermanos espirituales que como son Grihastra, le pidieron a mi guru de ser, si podían tomar también Siksha Guru con un guru Grihastra. Y él le dijo que sí, claro, porque sabe más de tema de casados y además está en la misma línea, en el mismo humor también. Entonces pueden haber diferentes humores, pero el principio es el mismo. Y sí, también en el curso de discípulos se explica eso, que el guru iniciador es también el primordial Siksha Guru. Y después podemos enriquecernos con relacionarnos con devotos, devotas y tener diferente aspecto y todo, pero todo está alineado, ¿no? Porque nuestra mente en sí tiene muchas ramificaciones, muchos apegos o traumas o lo que sea, y es muy importante siempre tener el refugio. Yo cuando me fui de la casa, cuando era joven, fui a la búsqueda de un maestro espiritual porque pues uno se da cuenta, ¿no? Que necesita un guía que te ilumine con el conocimiento. Bien. Y eso es parte también de tomar compromiso a otro nivel, comprometerse a tomar voto cuando uno esté listo, ¿no? Cuando, bueno, uno nunca está listo, pero si está ese deseo, de alguna manera Krishna lo ayuda a uno a, pues a tener una guía ejemplar para uno siempre no descarrilarse. ¿Comentarios? ¿No? Seguimos. Texto 9. Tú eres la suprema personalidad de Dios, el origen y el Señor Supremo de todas las entidades vivientes. Tú has aparecido para difundir los rayos del sol a fin de disipar la oscuridad de la ignorancia del universo. Significado. Kapila Muni es una encarnación reconocida de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Aquí la palabra Adyaha significa el origen de todas las entidades vivientes y Punsham Ishvaraha quiere decir el Señor, Ishvara, de las entidades vivientes. Ishvara Parama Krishna. Kapila Muni es la expansión directa de Krishna, que es el sol del conocimiento espiritual. El sol disipa la oscuridad del universo y similarmente la luz de la suprema personalidad de Dios disipa de inmediato la oscuridad de Maya. Nuestros ojos, sin la luz del sol, no sirven para nada. Similarmente, sin la luz del Señor Supremo, es decir, sin la gracia divina del Maestro Espiritual, no se pueden ver las cosas tal y como son. Comentario Karuna Chaitanya. Pues la actitud, ¿no? De Devahuti primero glorifica al maestro espiritual, como que se prepara para recibir el conocimiento. Se necesita como una rendición, una entrega al guru para poder conectar con sus enseñanzas. Si no, nosotros nacimos todos como rebeldes, pero tenemos que entender que nacimos para ser corregidos y también nacimos para derrotar los problemas, las adversidades que se nos presentan. Una vez en la puertita del altar de la sala de las deidades había un trecho del Chaitanya Charitamrita
decía Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahaudito Gaudadaya Pushpavanta Chitra Samdaptamao Nudau. Y decía que el señor Chaitanya y el señor Nityananda eran tal como el sol y la luna, y que habían aparecido en Bengal para disipar la oscuridad que deviene de la ignorancia. Sí, es hermosísimo, ¿no? Y muy bien, seguimos. Boca. Mi señor, ten ahora la bondad de disipar mi gran ilusión a causa de mi sentimiento de ego falso. Tu Maya me ha ocupado en su servicio y me ha identificado con el cuerpo y con las consiguientes relaciones corporales. Significado. Maya es el ego falso de identificar el cuerpo con el ser y pretender que se poseen las cosas relacionadas con el cuerpo. En el 15º capítulo del Bhagavad Gita, el Señor dice: yo estoy situado en el corazón de todos y de mí vienen el recuerdo y el olvido. Devahuti ha afirmado que el apego de las posesiones corporales y la identificación falsa del cuerpo con el ser también están bajo la dirección del Señor. ¿Quiere eso decir que el Señor hace diferencias ocupando a una persona en su servicio devocional y a otra en la complacencia de los sentidos? Si eso fuese cierto, sería una incongruencia por parte del Señor Supremo, pero en realidad no es así. La entidad viviente, tan pronto como olvida su verdadera naturaleza original de sirviente eterno del Señor y prefiere disfrutar de la complacencia de los sentidos, cae víctima de Maya. Eso hace que se identifique falsamente con el cuerpo y se apegue a las posesiones del cuerpo. Así es como actúa Maya, y como Maya es también un agente del Señor. Se trata indirectamente de una acción del Señor. Perdón. Así es como actúa Maya, y como Maya es también un agente del Señor, se trata indirectamente de una acción del Señor. El Señor es misericordioso. Si alguien quiere olvidarle y disfrutar de este mundo material, Él le da todas las facilidades, no directamente, sino por medio de su potencia material. Por lo tanto, como la potencia material es una energía del Señor, la facultad de olvidar proviene indirectamente de Él. Por eso Devahuti dice: el hecho de que me dedicara a la complacencia de los sentidos se debía también a ti. Ahora ten la bondad de liberarme de ese enredo. Por la gracia del Señor se puede disfrutar de este mundo material, pero cuando estamos hastiados del disfrute material, nos frustramos y por ello nos entregamos sinceramente a los pies del loto del Señor, el Señor es tan bondadoso que nos libera del enredo. Krishna dice en el Bhagavad Gita: primero entrégate y entonces yo me ocuparé de ti y te libraré de las regiones de todas las actividades pecaminosas. Las actividades pecaminosas son aquellas que se ejecutan sin tener en cuenta nuestra relación con el Señor. En el mundo material, las actividades supuestamente piadosas que buscan el disfrute material son también pecaminosas. Por ejemplo, a veces se da dinero como caridad a una persona necesitada con la idea de que vuelva multiplicado por 4. Dar con el propósito de ganar es caridad en la modalidad de la pasión. Todo lo que aquí se hace cae bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material y, por lo tanto, todas las actividades a excepción del servicio al Señor son pecaminosas. Debido a las actividades pecaminosas, nos sentimos atraídos por la ilusión del apego material y pensamos: yo soy este cuerpo. Pienso que yo soy el cuerpo y que las posesiones del cuerpo son mías. Devahuti rogó al señor Kapila que la liberase de este enredo de la identificación falsa y la posesión falsa.
Entonces, la modalidad de la bondad es indispensable, porque en pasión siempre hay apego a resultados. En la pasión siempre estamos con expectativas, ansiedad, apego, ¿verdad? Entonces, no podemos recibir el conocimiento en esa modalidad. Lo recibimos así como no completo, desvirtuado por por eso nuestro concepto del yo soy ese cuerpo y en mío, ¿no? Cuando digo yo soy el cuerpo es porque pienso que soy Dios. Y cuando hablo de mío es porque pienso que soy el propietario de todos. Pero tal vez Jayadeva nos quiere mencionar algo. Estamos en el texto 10 del capítulo 25. Hare Krishna. Sí, perdona que entré un ratito, porque estaba en otra clase, pero me escapé 10 minutos. Eh, sí, bueno, aquí está, creo que ya está haciendo las preguntas, ¿no? Como Devahuti se está presentando con su hijo Kapiladeva como en calidad de discípulo, ¿no? Ya en estos versos, el verso anterior y este, donde está pidiéndole que con mucha humildad, ¿no? O sea, toma una posición de humildad, explicándole que se encuentra como sumida en la ignorancia y atrapada en las demandas de los sentidos y que por favor la ayude a liberarse, ¿no? de esa condición. Igual en el próximo verso, bueno, va a continuar haciendo sus preguntas, ¿no? Sí, como que toma esa posición ideal, ¿no? De discípulo con el guru, una posición humilde, Ajá, sí, esa es como la actitud apropiada, ¿no? eso, la actitud apropiada. Ujú. Y todo eso para dar un ejemplo a nosotros, ¿no? Obviamente. Sí, 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 porque está hablando, ¿no? Que está muy apegada a la existencia, ¿vale? Los sentidos la tienen enloquecida y que necesita como que le ayude cómo cortar ese apego, ¿no? con la existencia material. Y eso va a dar puerta a que el señor Kapiladeva se abra y empiece pues, a explicar toda la filosofía Sankhya, ¿no? Entonces, es igual que en el Bhagavad Gita, con el capítulo 2 texto 7 cuando Arjuna, después de poner tantos argumentos, considerándose como inteligente ante el Señor Supremo, finalmente le dice en el 2.7, ¿no? Que ahora soy un alma entregada a ti, tu discípulo, por favor instrúyeme, ¿no? Y ahí es cuando Krishna comienza a instruir a Arjuna. Entonces esta postura de Bhajuti como una discípula frente al maestro espiritual es, bueno, la actitud apropiada para que en este caso el Señor Supremo se exprese, ¿no? Toda la filosofía del servicio devocional. Sí, aquí en mi apunte tenía, dice, en la pasión no existe el no estar apegado a los resultados, a querer obtener algo. En la bondad uno hace las cosas por deber sin esperar resultado. Y lo mejor es que el guru te ocupa en tareas, en deberes. Y Srila Prabhupada ya nos dejó mucho servicio, nos dejó tareas para todo tipo de personalidades, de actitudes, etcétera. Entonces, desde el comienzo del capítulo vemos esa importancia de ubicarnos en la bondad y alejarnos del descontrol de los sentidos. Mm. Sí, ocupar y pedirle, ¿no? Al gurú que nos diga, ¿no? Qué es lo que debemos hacer, ¿no? Porque a veces, ¿cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo ocupar los sentidos en el servicio devocional? Ok, muy bien. Ocúpame,
En servicio. Servicio. Sí, Exacto, ahí está. No muy se bien. equivocaba, Majat. No, ahí está. Muy bien. No, Sí, sí, ya, dime. yo como voy a seguir, lo que pasa es que estaba en mi clase, nada más que tuvimos un receso de 10 minutos Escapaste. y dije, Ok, aprovecho ahí gracias por para acompañarnos. verlos. Igual, Hare Krishna, reverencia, todos bien. Haribol. Ya de. El receso. Buscando el néctar el Jayadeva. Se escapó Es, un ratito. Muy bien, mira, podemos leer uno o dos más. Vamos a ver. si quieren sigo, no tengo problema, pero si alguien Sí, más sí. quiere. No, tú sí. Hoy eres el lector oficial. Ok, buenísimo. Texto 11, ¿no? Sí. Sí, 11. Devahuti continuó. Yo me he refugiado en tus pies de loto porque tú eres la única persona en quien refugiarse. Tú eres el hacha que puede cortar el árbol de la existencia material. Por lo tanto, ofrezco mis reverencias a ti, el más grande de los trascendentalistas, y te pido que me expliques la relación entre hombre y mujer y entre espíritu y materia. Significado. La filosofía Sankhya, como se sabe, trata, trata de Prakriti y Purusha. Purusha es la suprema personalidad de Dios o cualquiera que imita a la suprema personalidad de Dios como disfrutador, y Prakriti es la naturaleza. En el mundo material, los Purushas, las entidades vivientes, explotan la naturaleza material. En el mundo material, las complejidades de la relación entre Prakriti y Purusha, lo disfrutado y el disfrutador, dan origen al samsara, el enredo material. Devahuti quería cortar el árbol del enredo material y encontró en Kapila Muni el arma apropiada. En el 15º capítulo del Bhagavad Gita se explica que el árbol de la existencia material es un árbol ashvata, con la raíz hacia arriba y las ramas hacia abajo. Allí se recomienda cortar la raíz de ese árbol de la existencia material con el hacha del desapego. ¿En qué consiste el apego? El apego aparece de la relación entre Prakriti y Purusha. Las entidades vivientes tratan de dominar la naturaleza material. Como el alma condicionada cree que la naturaleza material es el objeto de su disfrute y adopta la posición de disfrutador, recibe el nombre de Purusha. Devahuti hizo preguntas a Kapila Muni, pues sabía que solo él podía cortar su apego al mundo material. Las entidades vivientes, bajo la apariencia de hombres o mujeres, tratan de disfrutar de la energía material, de modo que en un sentido todos son purushas, pues purusha quiere decir disfrutador y prakriti quiere decir disfrutado. En el mundo material, los opuestos hombres y mujeres están imitando al verdadero purusha. En un sentido trascendental, la suprema personalidad de Dios es, en realidad, el disfrutador, mientras que todos los demás son prakriti. Según el análisis del Bhagavad Gita, la materia es apara, naturaleza inferior, pero más allá de esa naturaleza inferior hay otra naturaleza superior, las entidades vivientes. Las entidades vivientes también son prakriti, objetos de disfrute, pero bajo el hechizo de Maya tratan de ponerse en una falsa posición de disfrutadores. Esa es la causa de samsara bandha, la vida condicionada. Devahuti quería liberarse de la vida condicionada y llegar a un estado de entrega total. El Señor es Saranya, que quiere decir la única persona a quien vale la pena entregarse completamente, porque posee en plenitud todas las opulencias. Para todo aquel que de verdad quiere liberarse,
Lo mejor es entregarse a la suprema personalidad de Dios. Aquí se describe también que el Señor es Sat, Dharma, Vidam, Parishtam. Esto indica que la mejor de todas las ocupaciones trascendentales es el servicio amoroso eterno a la suprema personalidad de Dios. A veces se traduce Dharma como religión, pero ese no es el significado exacto. En realidad, Dharma significa aquello que no se puede abandonar, lo que no se puede separar de uno. El calor del fuego no se puede separar del fuego. Por lo tanto, se dice que el calor es el Dharma, la naturaleza del fuego. Del mismo modo, Sat Dharma significa ocupación eterna. Esa ocupación eterna es el servicio amoroso trascendental del Señor. La finalidad de la filosofía Sankhya de Kapila Deva es difundir el servicio devocional puro, libre de contaminación, y por eso aquí se dice que él es la persona más importante entre los que conocen la ocupación trascendental de la entidad viviente. Karuna. Aquí está todo el punto del desastre, el apego, ¿no? Prakriti Purusha, todos queremos ser Purusha, pero en realidad todos somos un aspecto femenino, más allá del cuerpo que tengamos, y el único Purusha es el Señor Supremo, la fuente original. Entonces, podemos experimentar en nuestra vida que cuando queremos ser los controladores, todos queremos ser los jefes, los gerentes, y ahí vienen todos los conflictos, ¿no? Porque para empezar hay un choque con nuestra verdadera personalidad. Y por eso todas las peleas se basan prácticamente en ese deseo de disfrutar y de controlar a otros, de mandonear y tener esa percepción que va en contra de nuestra naturaleza. En unos días estamos analizando a veces, por ejemplo, cuando vemos esa persona muy influyente o estrellas de música que tiene millones de seguidores. Estaba viendo un documental de cómo hacen esos conciertos y tienen que complacer a tantos seguidores y se desmoronan porque de alguna manera no pueden sostener tanta expectativa, tanta exigencia, tanta presión y se lo llevan con sustancia, ¿no? Drogándose, tratando de sostener una posición que no es natural, ¿no? De alguna manera se sienten Dios porque hay tantos miles de personas alabándolos, pero después leemos sus historias, que al comienzo eran por ahí chicos sencillos, con ideales, pero cuando te quieren elevar a una posición así de Dios, no puedes sostenerlo, no es tu naturaleza y o se suicidan o terminan redrogados. Y eso pasa también sí, con toda la gente popular, ¿no? No es nuestra naturaleza sostener una posición tan de purusha. Y eso pasa en todos los ambientes del mundo material, la política, en todo ambiente entre chiquito y grande. El que tiene éxito es el que es humilde y toma siempre una posición de aprender y de servir. Pequeña reflexión aterrizada al día a día. Samantha manda un corazón.
Por eso el éxito también que tenemos es cuando nos entregamos a los maestros, las maestras como instrumentos y entendemos que también es, o sea, cuando entendemos que cuando hacemos algo bueno no es gracias a que somos wow, inteligente o capacitado, es todo por la gracia del Señor Supremo. Eso nos da ese escudo de protección del orgullo, que cada vez que nos ponemos un poco orgullosos ahí tropezamos. Entonces, tenemos que volver a nuestra naturaleza original y salir de esta película. Es tal cual como la película del cine, por eso es el mejor ejemplo. Nos enredamos en una película cuando vamos al cine, está bien la palomita, todo bien, pero nos metemos tanto que lloramos, nos reímos y después salimos, no tenemos nada que ver. Es como, ¿verdad? Al partido de fútbol, la gente se muere porque gane un partido el otro y después esto, uno no tiene nada que ver con todo eso. Aquí va a venir el Mundial ahora en junio, acá en Monterrey. Todo el mundo está alterado por eso, pero el alma que tiene que ver. Nada. Comentario. ¿Cómo ves Krishna Rani? Bueno, si vemos a Krishna detrás de todo, también podemos ver que esos jugadores de fútbol o esos artistas, claro, Sí, tienen esas habilidades y esos dones porque Krishna se los da, ¿no? O sea, no debe ser cosa fácil. Eh, Hay gente muy talentosa con distintas habilidades, distintos dones y bueno, sí, tal vez lo que pasa es eso, ¿no? Es el enfoque y la magnitud. Claro, no puedo imaginarme cómo sería. Pero yo pienso que cuando alguien, por ejemplo, o sea, hablando un poco como de alguien un poquito más consciente de quiénes somos, para qué estamos acá en este mundo y eso, si seguimos a alguien que nos gusta, un cantante o un deportista, etcétera, tenemos claro de que no es tanto que porque esa persona es linda o porque canta lindo o juega bien, sino porque, wow, como Krishna a ellos los benefició con todos esos dones, ¿no? Entonces podemos ver un poco más allá de lo que tal vez muchas otras personas ven, ¿no? A simple vista. Es una opinión. claro, Krishna Rani, porque estás espiritualizando tu visión. Y es verdad, por ejemplo, cuando reciben el Oscar los actores y cuando Ujú, agradecen a Dios, esa es la actitud, ujú. ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo bromeo mucho. Yo bromeo mucho acá en casa cuando me dicen algo. Yo bromeo mucho y digo, por ejemplo, me dicen, uy, qué bonito que te quedó tal cosa. Y yo digo, ah, sí, ya sé. Yo digo, sí, pero en realidad trato de como ser consciente de que sí, cualquier cosa que yo haga y que me salga bien, pues es porque Krishna me dio esa capacidad, ese don y yo estoy tratando de usarla bien, ¿no? Pero sí, a mí me gustan, por ejemplo, ahora cuando fueron los Grammys y la premiación de los Grammys y estuvo Yana Harrison nominada, Sí, claro, claro. ella en unas publicaciones que hizo, unas historias o un en vivo, no me acuerdo, ella comentó que así como recibió muchos elogios y eh, mucho apoyo, y que para ella eso fue abrumador. Ella no sabía que iba a pasar de todo eso y que iba a ser así, ¿no? Al mismo tiempo le tocó recibir todo lo otro que muchas veces no vemos, ¿no? Las críticas, los cuestionamientos y el por qué y eso. Entonces yo me puse a pensar en ella y dije, qué difícil que debe ser, ¿no? Ella, pues claro, porque ella indudablemente tiene un talento increíble, es súper talentosa, además de ser una gran devota, pero qué difícil que debe haber sido para ella lidiar con todo eso, ¿no? Como tan así, ¿no? En esa magnitud. Pero sí, a mí me gusta mucho y trato de ver como qué lindo como Krishna a esas personas o esos devotos les dio tremendos dones y cómo lo usan, ¿no? Bien, ¿no? Porque a veces me da un poco de pena cuando, bueno, no es que pena en el pobrecito, sino como de que, uy, porque ahí conozco devotos que son súper talentosos, pero así súper talentosos, tienen unas habilidades increíbles
pero es como que no se la terminan de creer y como que no terminan haciendo lo que ya son muy buenos porque no sé por qué, pero me da un poquito como de pesar porque digo, wow, ese otro sería así increíble haciendo esto, pero no se da cuenta que lo hizo. Eso. Claro, imagínate. Sí, a mí también me encantan los Grammy, los Óscares y las películas que ganan, que son buenas, ¿no? Hay muchos mensajes que uno puede relacionarlos también. Y sí, sí, anteriormente también otro devoto ganó el Grammy, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? El devoto venezolano, el discípulo de Mira, Srila Prabhupada. Javi, Sí, Javi, súper. No, ese es increíble. O sea, el señor Chaitanya dijo, ¿no? Cada pueblo, aldea, en cada situación. Y sí, obviamente, todos los dones naturales que alguien tiene. Por eso se dice, cuando uno entiende cuál es la fuente, uno puede hacer cosas maravillosas para el movimiento y para la humanidad, todo lo que uno puede aportar, ¿no? Entonces sí, podemos espiritualizar todo y dar un vuelco así muy, muy hermoso para la misión. Aquí Brenda dice, "Ujú. Sería bonito comentarle a esos devotos las cualidades, tal vez ellos no lo perciben." Tiene razón, Brenda. Por eso siempre tenemos que ser muy atentos y apreciativos, porque eso también es lo que hacen nuestros guías. Krishna Rani, como es artística, ella se detecta más esas cualidades innatas, entonces puede ayudar mucho. ¿Más comentarios? Madre, solo Sí, Triadish, al fin te sugerir, escuchamos, estás muy meditativo. sí, haciendo cositas y escuchando. Vi el spot indicando la presencia de su santidad Damantari Swami en el Sheraton. Si fueras tan amable de grabar para transmitir como suelen hacer, Ah, buenazo. sí, claro, claro, Triadish, sí, sí. Siempre Oh, Draupadi está atenta ahí y los demás también. Todos ahí hacemos de todo ahí. Vamos a ver. ayer grabé el conversatorio de las mujeres con Divya y lo subí a YouTube por si quieren verlo. sí, y bonito el festival de Holi. Me faltó botarles también pintura morada mía. Gracias, Triadish. Ya. Sí, ayer fuimos a la universidad de estudiantes de criminología y derecho, y organizado por el grupo interreligioso, No, entonces, por gobernación, perdón, de gobernación. Departamento de Asuntos Religiosos. Es distinto. Ay, sí, perdón, el Draupadi que sabe todos esos Fue temas gobernación. gubernamentales. Ajá. Entonces pudimos hablar con las estudiantes y junto con una representante budista y otra representante adventista, ¿no? Estuvo muy bien. Muy bien, muchas gracias por compartir el espacio. Reverencias, abrazos. Mañana seguimos. Ya, un abrazo, hasta mañana. Gracias, Haribol. Priadish. Gracias a Gracias. todas, a todos.